Yo definiría el encuentro de los poetas con la gente como un encuentro de fraternidad. Debe ser una fiesta, debe gozárselo. Me gustaría más que se lo gozaran más personas, o sea, que esto tuviese más divulgación, que llegase a más personas. Eh, Pienso en esas personas que de una u otra forma por su situación socioeconómica, cultural, no tienen acceso a la palabra. En mi caso me ha salvado la palabra. Quisiera que otras personas tuviesen esa oportunidad de encontrarse con ella. ¿Y cómo te ha salvado la palabra? Y bueno, yo nací en un país pues que con un contexto de violencia bastante fuerte, ¿no? Llevamos ya casi 60 años de un conflicto armado interno entre nosotros, unas cifras de desplazamiento, de desaparecidos, que la verdad asustan cuando te metes a investigar esto. Pero de igual forma el haber nacido en ese espacio eh, que son los medios de comunicación que te lo avisan, ¿no? Porque uno está en la ciudad y en la ciudad no alcanzas a percibir la tragedia, pero de una u otra forma la palabra que viene a través del medio de comunicación te permea y de una u otra forma la sociedad, el barrio en el que yo nací, también vi una generación de gente perdiéndose en la desesperanza, en la falta de oportunidades laborales, en la falta de oportunidades educativas, eh, en los problemas de drogadicción, que también no son solo externos, sino internos también. Entonces, de una u otra forma, haberme estrellado en la vida con un poema de José Asunción Silva fue algo mágico. Es algo difícil, raro al principio, porque tienes poco vocabulario y crees que dicen cosas aburridas, pero luego vas creciendo en la lectura y deja de ser una dificultad para ser una respuesta al alma y a las necesidades personales, ¿no? Fue una herramienta, se convirtió luego en una herramienta para decir algo más. Lo de Horacio Ferrer me parece maravilloso. Yo ya había escuchado la canción, también la historia que está detrás de Balada para un Loco, las interpretaciones de Piazzolla impresionantes, se escucha mucho Piazzolla en Colombia, pero no lo tuve en cuenta a la hora de escribir La Sal de la Locura. Es un referente extra, es como también se me acercó una persona a decirme, ¿has visto la película Un hombre mirando al sudeste? Le dije, sí, la vi, justamente esa sí la vi después de haber escrito La Sal de la Locura. Sino que en la película pues es el tema como de los extraterrestres con la locura, ¿no? Eh, no puedo mentir, decir que La Sal de la Locura viene nada más de mi imaginación, de mi ficción, porque no es así. En algún momento de mi vida algo pasó por la cabeza, eh, hubo una crisis y es difícil traducirla, es difícil traducirla. No es solo algo que me haya pasado a mí, sino al núcleo familiar, porque esto afecta a todo el mundo, pero, pero el libro La Sal de la Locura es una fusión entre cosas que tienen que ver con la vida en algún momento, como dicen en Colombia, porque te patinó la cabeza, y la ficción. De allí que La Sal de la Locura haya un personaje, es un tal Ariel Müller. Tuve la necesidad de crear un heterónimo, una máscara, porque lo que decía o lo que quería decir, lo que sentía no lo podía decir con mi nombre, no me podía hacer cargo de eso. Eh, Creo en el poder de las palabras, sin lugar a dudas, y pensé
que con la ayuda de un amigo podía decirlo de una forma mejor. Este amigo es Ariel Müller, es un heterónimo dentro de la poesía. Un heterónimo es como una figura que te inventas, un personaje. Ariel Müller es un argentino que nació en La Plata en 1979, perdón, en Avellaneda. Estudió medicina en La Plata, abandonó sus estudios, es hijo de desaparecido. Sus abuelos venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial. En algún momento se fue a viajar por Latinoamérica, como lo hice yo en algún momento, como contrabandista, artesano, conserje de hotel, y en algún momento ingresa al Hospital Borda en el 2005. Desde allí empieza a escribir esa poesía con bastante nervios, digamos. Y algo parecido, que sí, luego fue una lectura extra que hice, fue, creo que el que ingresa a un psiquiátrico ingresa a un infierno. Y yo creo en las personas. La poesía creo que sale fundamentalmente de las personas, de lo que conversas, de cómo las conoces, de lo que te cuentan. Y yo necesitaba que en el psiquiátrico, en el Borda, hubiese una mujer que le extendiera la mano a Ariel Müller y lo sacara del infierno. En ese sentido es algo parecido a la Divina Comedia de Dante Alighieri. El Dante ingresa al infierno, pero es su Beatrice, su amor, la que lo rescata y lo saca de allí. Entonces, en ese sentido, mi Sal de la Locura es una pequeña divina comedia en otro contexto y desde otro hemisferio. Y sí, no, es una crisis, sí, pero no es solo de esta. La locura ha existido siempre. Algo desde lo físico y desde el inconsciente nos juega mal, nos juega mal. Puede llegar a ser el caso que determinadas sociedades presenten mayor número de individuos que sufren de locura. Yo La Sal de la Locura la escribí en Buenos Aires. Curiosamente, luego me di cuenta, conociendo al porteño, y es que te dijesen que Buenos Aires o la población argentina es de las más psicoanalizadas en el mundo. Como está imbricado acá la teoría de Freud, de Lacan, y bueno, después esta cuestión nueva con Jung, me decía algo, colaboraba de alguna forma. La Sal de la Locura está toda escrita en Argentina, de ahí que yo necesitaba que fuese también un argentino el que me acompañara en la tarea. Sí, hablamos el español, pero son españoles que son muchas realidades. Nos hace diferentes eso, nos da un matiz a cada país. No creo en las fronteras, ¿no? Son políticas, son económicas, pero lo que sí yo noto es que en Colombia la sociedad colombiana todavía no está muy familiarizada con la enfermedad mental, está muy estigmatizada. Si tú tienes una persona que ha sufrido de algún trastorno mental en tu familia, no se lo cuentas a nadie, tampoco se busca ayuda profesional, porque eso está mal visto. Y si tú le dices a alguna persona que estoy yendo al psicoanalista, te miran mal porque estás loco. O sea, está todavía, todavía no ha entrado en la cultura esta teoría y esta familiaridad con la locura y con el tratamiento. Aquí sí lo han hecho. Entonces se prestaba bastante
para que en el ambiente de la sal de la locura pudiese ser un argentino, pudiese ser. Lo que sí se sorprendió el jurado y los organizadores del premio Macedonio Fernández, porque le dan un premio a este libro, es que creían, en primer lugar, que lo había escrito un argentino. Segundo, que efectivamente creían que lo escribía un tal Ariel Müller desde el Borda. Eso ya son las herramientas de la ficción y son las capacidades que tiene de pronto el que lo escribe para hacerle tragar el cuento a la persona de que efectivamente es así. Bueno, eso es una locura dulce. La otra locura no es dulce, es difícil. Se necesita mucho acompañamiento de la familia, de la palabra, del arte. Son muchísimos los casos de artistas que han llegado al manicomio, ¿no? Entre ellos el Marqués de Sade, Artaud, Antonin Artaud en el teatro, Bertolt Brecht, su obra tiene mucha cosa que tiene que ver con lo psiquiátrico. En Argentina, Alejandra Pizarnik, ¿no? Se suicida después de que ha realizado 2 tratamientos de psicoanálisis, uno de ellos con León Ostroff, famoso psicoanalista argentino. Dentro de la poesía argentina también está, por ejemplo, Miguel Ángel Bustos, un poeta que fue desaparecido durante la dictadura y que curiosamente no sabíamos si celebrar o meditar otras cosas, porque encontraron su cuerpo hace poco, ¿no? No sabíamos si felicitar al hijo o seguirle dando las condolencias, porque es que encontramos el cuerpo torturado, ¿no? Por Dios, ¿qué pasó con él? Él también ingresó al psiquiátrico. Y hay otro poeta gigante que lo leí, fue porque uno de los jurados del concurso lo mencionó en la contratapa, la poeta María del Carmen Colombo, y menciona a Jacobo Figman, y cita un verso de Jacobo Figman. Y yo voy a ver quién es Jacobo Figman, y estuvo 27 años en el psiquiátrico. Entonces son cosas que la creación, el arte está muy relacionado con la locura. Está bien, la familia te dice, sos un loco porque te vas a dedicar a la poesía. Es una locura dulce. Uno es joven, uno dice, es lo que me gusta. Cuando ya empiezas a entrar de los 30 a los 40 para arriba y ves que no ha prosperado mucho en otros sentidos, dices, ¿por qué me salí a estudiar Derecho, no? Pero eso es una locura dulce. Y si es bien llevada y hay amistades que te ayudan a darte cuenta de que no sos el único loco, entonces la pasas bien. Sí, quizás tenga una visión distinta, pero es porque está buscando la belleza. Y en el caso de la poesía, la belleza está en el lenguaje, está en las palabras. Hay que saberlas buscar, hay que saberse enamorar de ellas. También uno odia palabras. Yo, por ejemplo, hay palabras que nunca metería en un poema porque las odio. Y se las escucho a alguien en un poema y quizás el poema sea bueno, pero como ya tiene esa palabra, esa música, no me gusta. Pero es el lenguaje el que te da, el que te da la magia o el milagro. Bueno, en principio la poesía siempre estuvo relacionada a la música. Convivían juntas. Los textos homéricos, la Ilíada y la Odisea, están escritos en decasílabos, iba a decir, no. Se me olvidó ahorita
la regla métrica, pero riman. De allí que después leemos esos textos. Hoy en día, si lo leemos en una traducción que busca la poesía, que busca el verso rimado, es difícil, es fuerte. Lo que usualmente leemos es esta parte que fue escrita en, en verso, la leemos pero en narrativa, porque el traductor ya nos lo ha facilitado un poco. Entonces la música y la poesía están siempre ahí ligadas. Han cambiado los tiempos, o quizás la poesía es la que ha cambiado, pero hoy en día no es que se busque la música en la escritura de una parte de la poesía, ¿no? Hay poetas que no la desean, lo que sí desean es un ritmo, una cadencia, algo que entre comillados es que no suene mal. ¿Cuándo detenerse? No lo sabemos. Dicen que lo difícil es comenzar una novela por la primera imagen, ¿no? Yo creo que lo difícil no es cuando comienza la novela, sino dónde termina. Y es más, la poesía tiene esa cosa irracional que es el poeta comienza el poema, pero no sabe cómo terminarlo, no sabe dónde terminarlo. Es un pálpito natural que te lo da. ¿Dónde enmarcaría lo que yo hago? En realidad escribo un género que se llama la poesía en prosa. Es un poema que está escrito en forma de párrafo, es decir, deja el verso escalonado por ser un párrafo. Es un género que permite contar cosas, narrar, tener una anécdota, un personaje, una situación. Esto se puede hacer también con el verso métrico, es más, con el verso del libre, pero en el poema en prosa veo que hay una ductibilidad, hay una cosa más que suena más natural, a pesar de que se digan cosas que pueden llegar a ser tensas, pero dentro de la narrativa cabe también la poesía. La sal de la locura está inscripta en esos textos de la poesía en prosa. Mi segundo libro no, está como en otro, buscando otra cosa, pero principalmente la poesía en prosa me ha ayudado a respirar mejor. Además que vi que no es muy utilizada por los poetas, la desconocen mucho esa forma, y es la forma que hace que yo estudio a nivel de mis ensayos, o la crítica literaria que yo hago es estudiando esa forma. Primero porque la desconocen, segundo porque dentro de la misma poesía hay prejuicios. Creen que si no está escrito en verso no es poesía. Y eso es algo que los románticos ya nos habían enseñado en el siglo XIX, y descubrieron que podía existir poesía en la mitad de un cuento, en la mitad de una novela, en la mitad de una entrevista. Pueden haber mecanismos, matices, figuras que pueden decir el lenguaje es poético, es lírico. Entonces es por desconocimiento sobre todo. Yo cuando voy a los congresos usualmente obsequio en agradecimiento, no solo con los organizadores, sino con la comunidad también, alguna conferencia relacionada con la poesía en prosa. Pero los más sorprendidos son los poetas porque la desconocen. Muchas veces se me acerca la gente a decirme, pues aparte, cuando conocen la sal de la locura, como que te recomiendan el tratamiento del psicoanálisis, ¿no? Yo personalmente no lo tengo, no lo hago, porque considero que la escritura y la misma poesía me ha ayudado. El que saca las cosas de aquí adentro y las puede plasmar, ya es un logro. Si tiene belleza, eso mucho mejor, mucho mejor. Pero mi mundo poético viene principalmente desde una parte íntima, pero es una parte íntima que no deja de leer su exterior. Y mi exterior es de pronto un país en conflicto,
situaciones de la sociedad que me llaman la atención, que deberían estar. Hasta fenómenos atmosféricos entran en la poesía. Por ejemplo, hay un poema en prosa de La sal de la locura que habla sobre la nieve, y está nevando en el poema. ¿Y por qué es? Porque cuando llegué a Buenos Aires me dijeron el año pasado nevó. Yo dije, qué bello, yo quiero que neve este año, porque como colombiano de una zona subtropical no conocía yo la nieve. Y la nieve no llegó ese año, ni llegó a la siguiente. Dije, ah, no, en mi poema va a nevar. Entonces en el Borda, los internos ven de repente que está nevando y salen a la calle, salen y empiezan a jugar con la nieve. Entonces entran hasta otra clase de realidad, ¿no? Pero el exterior está interviniendo en la parte, en el interior. No podemos desligarlo, no podemos desligarlo. Además que todo proyecto va tratando un alma diferente, digamos, ¿no? La sal de la locura trata definitivamente el delirio, ¿no? Pero el otro libro mío, que se titula El diario inédito del filósofo vienés Ludwig Wittgenstein, trata la filosofía, por más que ese filósofo haya sufrido también su trastorno mental, ¿no? Y el tercer trabajo que estoy haciendo ya es una parte de un índole un poco más social, más político, que me cuesta igual. Sí, efectivamente es un espacio de libertad, es un espacio de libertad, pero conociendo el Borda desde adentro y aparte desde lecturas y desde la experiencia personal, es muy difícil encontrar una política, porque esto empieza siendo desde algo político, porque creo que en Argentina hay profesionales, la verdad, excepcionales, que comprenden la sociedad que está enferma mental, la comprenden, pero hasta para ellos es difícil el trato de esta población adentro. No sé, afuera debe ser muchísimo más complicada. Además que corre peligro otra sociedad, ¿no? El enfermo mental que de pronto vive con su madre y en su mente de repente deja la llave del gas abierta, como conocía una persona, ¿cómo, a qué lugar llevarlo? Es una acción de riesgo para la madre y para él, para todos en el edificio. También sostengo que la misma sociedad tiene que inventarse el manicomio para negar su propia locura, ¿no? Pero de una u otra forma, con los nervios tan tensos que tiene la sociedad, es a veces imposible no caer en un estado de depresión. Nada más la parte laboral, las noticias, que es como la boca del mundo y te están diciendo las cosas malas que ocurren en tu país, pero además las cosas malas que están sucediendo en la franja de Gaza, y uno dice, por Dios, esto es, hay que tener unos nervios de acero para aguantarlo, o hay que tener la espalda bien grande y voltearla y ser bastante indiferente para que esto no te afecte. Lo ideal sería que ellos estuviesen en otro espacio, pero es un espacio bastante difícil, más cuando las políticas no invierten lo que invierten. La parte del arte entrando a los psiquiátricos es bellísima, y ellos la aprovechan. Hay un proyecto de un poeta que se llama Daniel Grag, que tiene un taller de poesía no en el Hospital Borda, que es el masculino, sino en el de las mujeres, que queda ahí pasando un par de cuadras. Y cuando conoce mi libro, La sal de la locura, me invita a leerle los poemas a ellas, cosa que para mí es muy fuerte. Es muy fuerte porque la semilla del libro, si bien sale de allí, no entendía yo cómo, no lo asimilaba, cómo devolvérselo, ¿no?
pero es un hombre que las trata con tal familiaridad, con tal cariño y con una destreza a la pregunta-respuesta, como que te desmitifica, loco. No es alguien raro, extraño, es un ser humano común y corriente. Y le vas haciendo las preguntas y te lo va respondiendo. En algún lado está loco, pero cuando logras conectarlo, aterrizarlo, es un ser humano espectacular. Y ver un taller de poesía donde ellas estaban escuchando poemas sobre la locura y que una de ellas, lectora del francés, haya hecho uno de los juicios críticos más sencillos y a la vez esenciales con respecto al libro, yo me quité el sombrero y dije, el loco está viendo en la locura otra cosa, y es un estado de lucidez también en algún punto. Ocurren esas cosas. Es un estado de libertad, ¿no? La poesía... Quisiera que fuera de libertad si ellos fueran conscientes de que es libertad. En mi caso, yo puedo decir que es un estado de locura con libertad, que soy consciente, pero en algún momento ellos no lo son, no lo son. Es decir, quizás no se disfrutan su locura como quisiéramos que se la disfrutaran. A mí la noción de poeta me cae mal, porque yo la asocio como a la postura vanidosa. Me gusta más, escribo poesía. Yo creo, no podría responder por todos ellos, pero desde mi parte personal, el hecho de escribir poesía, de manejarlo con ese verbo tan sencillo, escribir, y escribir es muy difícil, es libertad. Para mí es un sinónimo, un símbolo de libertad. Pero también en mi caso debo recalcar que es un espacio de poder. El que escribe siente poder también. El poder que de pronto no tiene en su sociedad a nivel macro, político, económico, tiene un poder sobre un personaje, tiene un poder sobre un sentimiento, sobre una situación. Y ese juego entre poder, libertad, te lleva a un deseo, el deseo de placer. Yo no escribiría poesía si a mí no me diese placer. Creo que toda esta gente que escribe poesía es porque en el fondo, químicamente, en su cuerpo, hormonalmente, hay placer. Asocio yo la libertad con el placer y el poder. Lo asocio a deseo, también a solidaridad, también a compasión, en el fondo a un mundo mejor. Quisiera que fuera así. Hay veces que desde la parte autocrítica digo, creo que como poeta no estoy haciendo lo suficiente, ni por mi entorno, ni por mi sociedad, ni por mi país. Hay veces me digo, ¿por qué abandoné la carrera de Derecho? Estaría trabajando yo otras cosas sobre todo en algo que trabajo actualmente, que es con una ONG desde aquí, se llama Human Rights Memory, donde trabajamos en esto de la divulgación de los derechos humanos, ¿no? Pero a mí la palabra futuro la relaciono con esto, en que a futuro no tengamos que inventarnos cada 10 días, cada 24 horas una ONG, porque es que se violaron los derechos humanos en determinada comunidad, en determinada raza, en determinado espacio. No debería estar allí. Yo creo que en un futuro no deberían existir las ONGs, como tampoco debería existir el violento.
Es algo que me critico, ¿no? Desde una función social como poeta. Y si existiese ese poder de la palabra que existe en la parte íntima, privada, me gustaría que existiese en la parte extensa, amplia, que llegase a más personas. De allí lo importante de esta clase de eventos, de festivales, cuando se hacen con el corazón, ¿no? Cuando se busca el beneficio de la sociedad, no el beneficio de los organizadores y de unos pocos. Son los otros, los más importantes son a los que llega la palabra. En mi noción de futuro no debería haber gente violenta, aunque la violencia ha vivido, o el mal ha vivido con el hombre desde sus inicios. Lo ideal sería llegar a un mínimo porcentaje de violencia. Te lo digo yo, que vengo desde uno de los países que lo que más anhela es paz. Tú le preguntas al colombiano, más anhela es paz. Sí, sí. No, me sugiere que debería cambiarle el nombre. Debería ser la poesía visible. Porque la poesía hace magia. Lo ideal sería que en algún momento desaparecieran los poetas. Que siguiese existiendo gente que hace poesía, pero que desapareciera el poeta para que viviese más la poesía. Para que los contemporáneos pudiésemos leernos más sin escudos de vanidad, sin escudos de rivalidad, porque la poesía, como cualquier otro empleo, el periodismo, las ciencias políticas, la academia, en la zona que sea, es igual, ¿no? Es un espacio también de fricciones. Uno en la poesía, si bien lee muchos poetas, quizás uno tiene pocos amigos. Cuando ese poeta llega a ser íntimo amigo, es porque uno cree también en la posibilidad de que la poesía te da esas opciones también, ¿no? De creer en el ser humano en ese sentido. Me gusta más la poesía visible. En algún momento quisiera que el poema mío se leyese sin saber que era mío. Así hay mucha poesía que llega a nuestras manos. Justamente hoy estaba hablando de una antología de poesía indígena. Y resulta que este poema, en esa antología, determinado poema, pertenece a la cultura Huitoto en la Amazonía colombo-peruano-brasilera, pero no lo hizo un poeta llamado X, sino pertenece a la comunidad tal. Sería genial que el poema que leí ayer fue de la comunidad colombiana. Genial, espectacular. Así quisiera que se leyera la poesía. Sí, sí, sí. Ojo, ojo, esta figura del que escribe poesía es testigo de una época, es testigo de un lenguaje, es testigo porque también primero fue lector, ¿no? Es decir, fue testigo de otras realidades, de otros libros que encontró. Traduce su realidad. Es testigo y es traductor también. Testigo, traductor, inventor también. Inventa otra sociedad. De fondo la poesía inventa otra sociedad.